unos versículos que Dios pone en mi corazón. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Dice la Escritura: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí lo que podemos apreciar, que Jesús comisiona a la iglesia para ser discípulos. Amén. No solo creyentes, porque alguna vez ya predicamos la diferencia que hay entre simpatizantes y creyentes y discípulos. Hay una diferencia en cada uno de ellos. Pero en este caso aquí Jesús es muy específico y dice: id a las naciones y hacer discípulos. Y cuando hablamos de un discípulo, acuérdese que estamos hablando de alguien que va a seguir las enseñanzas de su maestro. Amén. Por lo tanto, Jesús preparó a 12, en realidad estuvo preparando a 12, pero usted sabe que uno se perdió, ¿verdad? Uno no quiso hacer la voluntad de Dios y por lo tanto se perdió. Pero al final, cuando Jesús preparó estos 11, el propósito de ellos, repita conmigo, el propósito de ellos fue preparar a otros. Y aquí viene una función muy importante de un líder. Un líder tiene que hacer líderes. Un líder tiene que aprender a ser líderes. Y hablamos ya y hemos platicado que no solo son por aptitudes, o sea, no es por lo que sepamos hacer, sino lo más valioso es nuestra actitud. Yo prefiero que tener a alguien que tenga buena actitud, porque teniendo buenas actitudes, tú podrás tener buenas aptitudes. O sea, vas a poder aprender y tener la capacidad para realizar algún trabajo. Amén. Porque muchas veces podemos tener la capacidad de hacerlo, pero no tenemos buena actitud. Entonces no funciona así. Amén. Y ejemplos vimos varios. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, cuando lo saca de Egipto primeramente, 40 años de Egipto, 40 años en el desierto, Dios lo llama por medio de una zarza ardiendo y le da las instrucciones de lo que tenía que hacer. Pero desde el principio Dios empezó a preparar a un líder como Moisés. Pero él empezaba a dudar incluso de su capacidad, porque decía: es que yo no sé hablar, ¿verdad? Y Dios dice: bueno, ahí está Aarón. ¿Y quién digo que me envía? O sea, empezamos a veces, ¿verdad? Pero lo más importante es tener una buena actitud. Hoy lo que le quiero hablar son de los riesgos que a veces podemos tener en el liderazgo. Cuando Dios nos levanta, debemos de cuidar nuestro corazón de muchas cosas, que eso puede llevarnos a no tener un buen liderazgo conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver que así como en los oficios o en los trabajos o en los negocios o en las empresas hay riesgos, ¿verdad? Siempre hay riesgos. Por ejemplo, los que se dedican a invertir en la bolsa, hay riesgos de que a veces si la bolsa cae, pues ellos van a perder dinero. Pero si va ganando, pues obviamente, pero al final en todo lo que tú y yo hagamos siempre hay riesgos. Amén. Y esto al líder los acechan y lo hacen ver especialmente de una manera muy sutil. O sea, el enemigo en este tiempo va siempre por la cabeza, por el líder, porque sabe que si destruye la cabeza, el pueblo se desbalaga. Y lo podemos ver hoy lamentablemente en las familias. Mire, fíjese, hay una estadística que dice: si el varón conoce de Dios, escuche, el varón, que es la cabeza, busca de Dios, el 97% de la familia seguirá a Cristo.
Si la mujer busca a Dios, que eso es lo que pasa regularmente en la iglesia, digo, ahorita podríamos contar rápidamente y veremos que casi siempre en las congregaciones nos sobrepasa por mucho las mujeres que buscan a Dios. Y quiero decirle que la estadística dice que cuando una mujer empieza a buscar de Dios, solamente el 21-22% de la familia empieza a buscar a Cristo. O sea, se complica. Y si los hijos empiezan a buscar a Dios, pues es el 3 punto y fracción, donde tal vez los padres y demás. Entonces hoy nos damos cuenta que eso está pasando. ¿Por qué? Porque como varones, yo se los he dicho cuando teníamos algunos cultos de varones, el varón tiene que empezar a tomar el lugar que Dios le ha dado. La posición de gobierno, de liderazgo que Dios nos ha dado como varones. Porque sobre nosotros viene esa gran responsabilidad donde Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde están los hijos? Y etc, etc. Pero vemos que el líder, un líder conforme al corazón de Dios, vamos a ver que tiene que cuidarse de algunos riesgos o de algunos peligros a la hora de estar ejerciendo el liderazgo. No olvidemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, es un enemigo que está constantemente atacando y que él no descansa. Y más en estas fechas y más en estos tiempos, porque el tiempo se está acercando y el tiempo se está acabando y él lo sabe. Y él buscará siempre tomar ventaja en cada centímetro de terreno que nosotros le podamos ceder. O sea, él está a la expectativa, en cuanto usted y yo nos descuidemos, él empieza a tomar ventaja. A tomar ventaja. Mire, alguien me preguntaba el día domingo, pastor, ¿y por qué hoy en este tiempo vemos un auge en la homosexualidad? Y yo le decía, mira, yo podría decirte ahorita por 2, 3 factores muy importantes. Primero, por el área espiritual. No olvidemos que todo el ambiente espiritual influye en lo natural. Amén. O sea, el mundo espiritual influye en el ámbito natural. Entonces, vemos un espíritu de inmoralidad. Y cuando hablamos de esta inmoralidad en el área sexual, creo que ya hemos platicado mucho de esto en los temas anteriores en sanidad del alma. Eso obviamente está llevando a que muchas personas, muchas parejas están abriendo puertas. Y si a eso le añadimos el adoctrinamiento que le están dando a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cuando hablamos de adoctrinamiento es enseñanza a través de la música, a través de las películas y a través de muchos otros medios, pero estos dos son los más fuertes, donde a nuestros niños y a nuestros jóvenes se les está enseñando este tipo de práctica. Y yo solo voy a repetir algunas palabras que dijo un líder político muy conocido en Asia, y dijo: yo respeto a las personas que deciden practicar el homosexualismo, pero no estoy de acuerdo en que vengan a adoctrinar a nuestros hijos. Si ellos el día de mañana, porque ellos quieren tener otro tipo de prácticas, que sea por ellos, no porque alguien los esté induciendo a que lo hagan. Sin embargo, nosotros
ama al pecador y aborrece el pecado. Son dos cosas diferentes. Es como decir, ¿cómo incluso lo señalan, lo juzgan, lo critican porque se divorció? ¿Dios aborrece el divorcio? Sin duda sí, claro que sí. Pero ama a la gente que se divorció. Ama a las personas que lo hicieron. Claro, Dios no está de acuerdo. ¿Y por qué le estoy comentando todo esto? Porque hay algo de lo que nos tenemos que cuidar. Satanás, que el Señor lo reprenda, no olvidemos quién era. Era un ser de luz, había sido creado para dirigir la alabanza en el cielo. Pero no olvidemos, fue un ser creado. Y a esto me lleva el primer punto de lo que un líder conforme al corazón de Dios se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar del orgullo, de la altivez, de la soberbia, del quererse sentir más que los demás. Tal vez usted y yo tuvimos la oportunidad hoy, a lo mejor, de tener una buena escuela, tuvimos la oportunidad tal vez de tener un negocio, una empresa, o estudiar una licenciatura o una maestría o lo que Dios permita, pero eso no te da el derecho a ti de sentirte más que los demás, porque eso le pasó a Satanás en el cielo. Él era un líder allá, era alguien que estaba a cargo de dirigir la alabanza en el cielo, y él entró en el orgullo al grado de quererse igualar al ser como Dios, y hasta el día de hoy lo sigue buscando, y está buscando que la gente lo adore, y aunque no lo crean, muchos lo siguen haciendo. Incluso pasa cuando una persona llega a ocupar una posición de liderazgo o de autoridad, lo lleva, repita conmigo, a una autofelicitación en lo secreto. O sea, como decir, claro, yo me lo merecía, por lo que sé, por lo que hice. O sea, nos empezamos a autofelicitar y te empiezas a sentir más que los demás. Es algo de que un líder se tiene que cuidar, entendiendo que Dios te da un lugar de privilegio. Y el único motivo por el cual estamos aquí, el único motivo por el cual estamos para adorar a Dios, es eso, porque Él merece toda la gloria. Nosotros no. Es un privilegio que Dios nos da, el poderle servir. No importa. Porque hay mucha soberbia espiritual. Yo recuerdo que la hermana Vicenta me platicaba el caso. Hay un pastor cerca de la casa de tu hermano que Dios lo usó para que hiciera un milagro y una persona sanó. Ya hasta usaba túnica y usaba vara y no permitía que nadie se le acercara. Debemos de entender, y un líder se debe de cuidar de la soberbia espiritual. Si Dios te levanta, si Dios te usa, si Dios a través de ti hace milagros, la gloria y la honra siempre es para Dios. Siempre debe ser para Él. Entonces, algo que un líder se tiene que cuidar es el orgullo, de la vanagloria, que no entre una soberbia espiritual. Porque igual volvemos a lo mismo, muchos porque creen que tienen más tiempo en el evangelio, creen que tienen el derecho de pasar por encima de otro, y así no es. Por eso Jesús dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, una característica de un buen líder es que tiene que ser humilde. Entonces tú el orgullo lo estás haciendo ya a un lado. Amén. Porque si esto no se controla, escucha, te pueden descalificar de crecer en el servicio del reino.
Ahora tal vez entenderá por qué muchos ya no crecen. Porque creen y empieza a entrar una soberbia en su corazón, y eso está impidiendo que tú crezcas y te desarrolles en el ministerio que Dios te dio. Y es algo de lo que nos tenemos que cuidar mucho. Porque no olvidemos que Dios detesta a la gente orgullosa. Al orgulloso, al altivo, Dios que lo mira de lejos. Pero al humilde, al sencillo de corazón, Dios lo mira de cerca. Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 5? Proverbios capítulo 16, versículo 5. Dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. O sea, mire, si Dios no perdonó a Satanás, que el Señor lo reprenda por orgullo, por altivo, porque no se quiso humillar, quiso igualarse a Dios. O sea, la gente altiva, dice, esa abominación, o sea, es algo que Dios no tolera. Es como cuando tal vez aún como pastor uno quiere invitar a un ministro a que venga a la iglesia. ¿Y cuántas ovejitas tienes? Porque si no tienes 100 yo no puedo ir a predicar. Perdóneme, soberbia espiritual. Es como cuando fuimos a Puebla, ¿no? Al principio llegó solo una persona y así como que a eso venimos. Gloria a Dios por esa persona. Porque tal vez usted no se dio cuenta, pero ella invitó a otra, que al final recibió a Cristo. Y los vecinos y las vecinitas que aunque llegaron al final, pero seguro escucharon, estaban pegaditas, pues escucharon la alabanza, escucharon el mensaje. Y también se acercaron y recibieron a Cristo. Entonces, ¿valió la pena ir? Claro que sí. Pero cuando hay soberbia espiritual, cuando hay orgullo, bueno, es algo que Dios detesta. Ponme en este mismo versículo la traducción lenguaje actual, por favor. Mire cómo lo dice la versión traducción lenguaje actual. ¿Qué dice? Dios no soporta, no los dejará sin castigo. Por eso siempre es importante aprender a ser humildes. Siempre aprender a ser humildes. Y el ejemplo, por eso es que algún mensaje que dimos hace algunos años, es que nosotros somos trigo. Y la cizaña, porque usted sabe que hay una parábola del trigo y la cizaña, y que ambas crecen juntas, ¿verdad? Porque dice que primero salió el sembrador y sembró trigo, pero dice que por la noche vino el enemigo y también sembró. Entonces, al principio, la cizaña y el trigo se parecen. Cuando usted ve, cuando empieza a crecer, la cizaña y el trigo aparentemente son igualitas. Pero conforme van creciendo, el trigo entre más crece y da fruto, su espiga tiende a doblarse. Y la espiga entre más crece, mire qué tremendo, no da fruto, pero mire, erguida, y se siente que ni el piso lo merece. Eso habla de orgullo y de soberbia espiritual. O sea que entre más fruto Dios nos dé, tenemos que ser como el trigo. Tenemos que doblarnos, tenemos que humillarnos y darle gracias a Dios, porque si hacemos algo bueno es porque Él nos lo está permitiendo. Amén.
Así que dígale a su vecino que tiene ahí a un lado, aprendamos a ser humildes. Mire, esa altivez es esa voz interna que te susurra: yo predicaría mejor que el pastor, yo haría las cosas mejor, él no lo sabe hacer, yo sí. Se quedó callado. ¿Sí lo ha pensado? ¿Sabe? Y eso se llama resistir al liderazgo de Dios. Mire, esto es tremendo, ¿eh? Porque cuando alguien hace lo que quiere aquí, por ejemplo, había hermanitos que uno les decía: hijos, nada más tantas alabanzas y bájenle. No, pues le subían todo el volumen y cantaban más de lo que uno les decía. Y no se dan cuenta que están en soberbia, están en altivez y no están reconociendo primeramente la autoridad que Dios puso aquí, que en este caso soy yo. Y si se resisten a la autoridad que Dios puso, por lo tanto se están resistiendo al liderazgo de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. No se estaban resistiendo a Moisés, se estaban resistiendo a Dios, porque Dios fue el que levantó a Moisés, ¿verdad que sí? O Moisés se puso solito, o Moisés agarró un día y dijo: no, voy a liberar a mis hermanos en Egipto, ¿verdad que no? Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo preparó y Dios lo envió. Por lo tanto, ahora entenderá por qué toda esa generación no entró a la tierra prometida. Porque su orgullo, su soberbia se levantó y se resistió al liderazgo de Dios. Entonces, si tú y yo queremos ejercer un buen liderazgo, porque aunque no lo crea, por ejemplo, Miriam es líder. Y dice: pastor, ¿y aquí en la iglesia? No, ella es una líder porque tiene 2 hijos. Y ya tiene que guiar a sus hijos. Usted también, señora. Si se da cuenta, en ciertas posiciones Dios nos pone como un líder. Y tenemos que aprender a ejercer un liderazgo conforme al corazón de Dios. A aprender a ser humildes. Y que si Dios me va hablando y me va revelando, yo me gozo en mi corazón, pero eso no me hace más especial que tú. Porque delante de Dios somos exactamente iguales. O sea, cuando Dios nos llame a su presencia, no porque yo sea pastor voy a estar en un lugar especial. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Pero no olvide que con la vara que midas serás medido. Y un poquito más. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, es creer que somos capaces de vivir sin la ayuda de Dios. Cuando te veas, y te debes de tener cuidado cuando te estés viendo queriendo hacer algo a tu forma. Por eso le digo, ahorita lo que estamos empezando en Puebla, yo no lo estoy haciendo en mis fuerzas, ni la campaña que vayamos a hacer allá, la primera de muchas que Dios permita que hagamos. Por eso es que no digo: ay, si va a ser la otra semana. No, tengo que esperar el tiempo que Dios ponga para poderlo hacer. Porque es el tiempo cuando Dios va a desatar algo en ese lugar. Pero ya empezamos. Y eso es lo importante. Amén. Porque nada desagrada a Dios más que el orgullo de una persona. Y más si estamos en el ministerio. Porque pareciera que a veces, yo le he dicho a Dios, porque en las etapas en el ministerio hay etapas donde hay mucho éxito, se siente uno muy bien y todo, pero también hay etapas, y sin duda ahora a través de esta pandemia
Muchos pastores estamos volviendo a empezar. Y usted sabe que ha costado trabajo que los hermanos incluso regresen a la iglesia. Unos de plano no sabemos de ellos. Y aunque uno les dejó mensajes y demás, pues ya nada más lo dejaron a uno en visto o hasta nos bloquearon tal vez. Otros de plano se fueron sin dar las gracias, pero es algo que Dios detesta. Y este pecado, el primero y fundamental, consiste en ponerse uno mismo en el trono, en lugar de permitir que Dios tome ese lugar. ¿Por qué cree que cuando lo primero que hacemos es entregarle nuestro corazón a Dios? Porque lo que le estamos diciendo en otras palabras a Dios: toma el trono en mi corazón y sé tú mi Dios y mi Señor. O sea, en Dios. Amén. Y mire, este pecado fue el que transformó a ese querubín ungido, guardián del trono de Dios, en el enemigo que hoy se ha levantado en contra de la iglesia. Fue aquel ángel de luz, querubín perfecto. Dice, en el momento de tu creación, ¿verdad? Fuiste el sello de la perfección, hasta que se halló en ti maldad, o sea, soberbia, altivez. Y Ezequiel nos habla de ello. Y eso causó su expulsión del cielo, junto con una tercera parte de los ángeles, dice Apocalipsis, que los agarró con su cola y se los llevó, ¿verdad? Y Jesús dijo en Lucas, que vio caer a Satanás como un rayo de luz, como un rayo hacia la tierra. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y de las muchas manifestaciones de este horrible pecado del orgullo, ninguna se aborrece más. Escuche, porque hablamos del orgullo de una persona, pero algo que Dios así de por sí lo detesta, vuelvo a decirlo, es el orgullo espiritual. Si Dios te usa, si Dios te levanta, tienes siempre que ser humilde. Un líder conforme al de Dios, conforme al corazón de Dios, tiene que ser un líder humilde. Y quiero decirte que cuando tú lo aplicas en tu vida, por eso es que Dios respalda como respalda a ciertos hombres. Porque pareciera que a veces perdemos de vista que los dones y el llamado que Dios da son irrevocables. Mire, por ejemplo, estamos hablando de Satanás, que fue expulsado del cielo por este pecado. Pero sabe, él no perdió sus dones y los sigue ejecutando aquí. Él tiene el don de engañar y sigue engañando. Él tiene el don de mentir y sigue mintiendo. Él sigue ejercitando los dones. ¿Qué le quiero decir? Que puede haber siervos, ministros, que tal vez Dios ya los desechó, pero entonces ¿por qué siguen haciendo milagros? Porque son dones que Dios les dio. No sé si me estoy dando a entender. Porque muchos se enorgullecen de los dones espirituales que Dios nos ha dado, o de la posición que por amor y gracia Él nos ha dado. El orgullo es el pecado por el cual la víctima no toma una conciencia fácilmente. Pero hay 3 pruebas que hoy tú puedes hacer y preguntarte hoy, que te pueden ayudar a evaluar si hemos caído o no. Primero, la prueba de la precedencia.
¿Cómo reaccionas cuando otro es elegido para la tarea que esperabas ocupar tú o el puesto que deseabas tú? Vamos a imaginar por un momento algo. Que usted, Iglesia Nación, y que llega alguien más y le damos un lugar de privilegio a él antes que a usted. ¿Cuál es tu reacción? Pero si yo. Eso habla que hay orgullo. Eso le pasó al hijo mayor, al hermano del hijo pródigo. Cuando regresó dijo: Padre, yo estoy contigo todo el tiempo y a mí ni siquiera un vistecito me has dado. Y fíjese cómo se expresa, y a tu hijo, que malgastó y que hizo. Miren, el orgullo. Y el padre todavía en amor le dice: hijo, es que todo lo que está aquí también es tuyo. Pero no lo vemos. ¿Por qué no mejor te gozas con aquel que Dios está levantando? ¿Por qué no te acercas de una manera sincera y le dices: hermano, me da mucho gusto que Dios lo esté levantando? Es más, cuenta con mi apoyo. Mire, cuando Dios nos levanta a mi esposa y a mí como líderes en una iglesia, de los 15 hermanitos que había en el grupo, nada más 3 se acercaron: hermano, estamos para servirle a Dios y a ustedes. Cuenta con los demás. ¡Wow! Una actitud. ¿Y por qué a ellos? Yo llevo más tiempo. ¿Y por qué a ellos? ¿Y por qué los ungieron a ellos? ¿Y por qué no a nosotros? Si nosotros estamos desde que empezó. Eso habla de que hay orgullo. Se lo comento porque cuando Dios empieza a levantarlo a usted, y si usted ve que Dios levanta a alguien más, que no haya envidia en nuestro corazón, que no haya orgullo, que nos gocemos. Amén. Pero esto también, si se da cuenta, pasa en lo laboral. Tal vez usted se esfuerza en hacer su trabajo, en llegar a la hora, en cumplir, y de repente llega uno nuevo y ¡pum!, lo suben. Chole. Y luego, y ahora yo, ¿y cuándo llegará mi turno? Pues si no cambias tu actitud, yo creo que jamás. La prueba de la sinceridad. En tus momentos de autoevaluación personal, en teoría deberías de decir muchas cosas de ti mismo. Y a veces no las creemos. Pero la pregunta es: ¿cómo te sientes cuando otros, y especialmente tus rivales, dicen exactamente las mismas cosas de nosotros? Por ejemplo, que a quién le gusta que le digan: es que tú te crees mucho. Y tú hasta le puedes decir: no, es que no me creo, soy mucho. Sí, porque a veces dicen: ¿te crees? No, no me creo, soy. Y a veces decimos: yo estoy aquí y a mí me pagan, no por el tiempo que estoy, sino por lo que yo sé hacer. ¿Será orgullo eso? Por ahí se dice un dicho, ¿verdad? Que la verdad no peca, pero incomoda. ¿Sabe yo por qué a muchos no les caigo bien? Porque yo les digo las cosas.
Por ejemplo, me acuerdo que ahora que regresamos, ¿no? Que ahora que regresé a trabajar, una compañera empieza a trabajar con otra y dice, no, es que antes yo le caía mal. Le digo, no, no me caías, me sigues cayendo mal. Dice, ay, ¿cómo eres? ¿Se lo dijiste en su cara? Pues claro, yo no se lo tengo que mandar decir. Claro, ahí fue broma, ¿verdad? Pero yo las cosas las digo como lo siento y como lo veo. O sea, y no me gusta maquillar las cosas. Y eso obviamente a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Y le incomoda. Pero las cosas así tienen que decirse. Tiene que haber sinceridad y más con Dios. Porque, ¿qué le podemos ocultar a Dios? Pero si hay esto en nosotros, la prueba de la crítica. Porque la crítica despierta hostilidad y a veces nos lleva a un resentimiento en el corazón. Y nos lleva en automático a autojustificarnos. Ah, es que yo soy así porque ella es así conmigo. Ah, no, yo soy así porque... ¿Y tú? Luego a veces decimos, se vale una crítica constructiva. ¿Y si la aguantas? Así es, o sea, es como por ejemplo, yo a alguien le decía ahorita, le doy un consejo, sabes que yo te recomiendo que hagas esto. Ya no permitas que sigan pasando por ti, encima de ti. O sea, tú vales tanto que Cristo dio su vida por ti. O sea, no puedes permitir que cualquiera venga y te quiera pisotear y usarte. Yo le tuve que decir una crítica directa. Pero a veces eso crea problemas en nuestro corazón. Pero cuando tú lo sabes aceptar, como dice la hermana Eusebia, tú empiezas a recapacitar y te darás cuenta que es un bien para ti. Pero no, cuando tú te quieres autojustificar, ¿por qué llegó tarde? No, es que fíjese que venía, se volteó un coche. Y luego se le ponchó una llanta al metro. Y luego, pues se me atravesó y total. ¿Y por qué no mejor dijiste? La verdad, me quedé dormido y me levanté tarde. Y a lo mejor sí te pasó todo eso. Pero lo primero te autojustificas. Porque sí conoce gente que siempre llega tarde. ¿Sí? Sí, sí, lo sé, hijo. Lo bueno que hoy, espero que no les toque en el cablebús, que ahora que fue el sismo, muchos se quedaron ahí bailando. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque inmediatamente criticas al que te está criticando. O sea, no estás reconociendo lo que a ti te corresponde. Yo escucho, si a mí me dicen, oye, como que se cree mucho, ¿verdad? Entonces valdría la pena escuchar. Porque a lo mejor sin querer yo así me siento. Porque a mí hasta de broma me dicen, es que tú pareces jefe. Le digo, no, lo que pasa es que no entienden que yo soy consentido de mi papá. Y él me da gracia para con mis jefes. Y de verdad yo gozo de muchos privilegios. De verdad lo sé. Y sé que eso despierta envidias en la gente que está ahí. Y me siento como José el soñador, que todos sus hermanos lo envidiaban por ser el preferido de papá. Pero lo que muchos no saben y no tengo por qué dar explicaciones, que yo durante muchos años
trabajé mucho más de lo que ellos se puedan imaginar con ellos mismos. Y por eso es que hoy tengo un lugar de privilegio, porque ellos saben que en el momento que necesiten de mi apoyo, yo estoy ahí. Y sin decirle, oiga, ¿y me va a dar más? Y oiga, no, porque el apoyo es recíproco. Tú me apoyas, con mucho gusto yo te apoyo. Pero bueno, dígale a su hermano, debemos evaluarnos en comparación a nuestra vida con el Señor Jesús. ¿Cómo criticaban a Jesús? ¿Cómo lo criticaban? Y tú te molestas porque te dicen bigotón. ¿Qué le decían a Jesús? ¿Cómo lo criticaban? No, algunos tremendos se atrevieron a decirle que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Y cuando decía, es que yo soy, se desgarraban y lo juzgaban, lo criticaban, lo señalaban. Entonces evalúa tu vida ahora en relación a la de Jesús y te darás cuenta que la verdad, qué gran enseñanza de mi Señor, humilde en todo momento. Siguiente punto, celos. Los celos son parientes cercanos al orgullo. Y los celos, según los psicólogos, dicen que son un síntoma de inseguridad. Pero hay gente que se cela. ¿Y por qué el pastor tiene a la Barbie 1 y a la Barbie 2? Es que tú no has querido hacer la Barbie 3. Mira, le voy a decir algo y espero que no se ofenda en su corazón. Muchos de repente critican a las hermanas, pero lo que pocos saben es que son hermanitas, que son las primeras en llegar y las últimas en irse. Y que siempre, desde que abrimos como iglesia, siempre el apoyo ha sido incondicional. Entonces es una gran bendición para nosotros. Claro que usted también, porque yo entiendo que cada uno tiene sus responsabilidades, pero espero, por eso le digo, espero que no se sienta mal ni se ofenda. Lo que le digo es que a veces solo vemos una, hoy sí, miren, hasta le llevar su cafecito al pastor ahí al altar. Uy. Son hermanitas que de verdad lo han dado todo, y no nosotros. Yo siempre les he dicho, y aquí usted es testigo, yo siempre he dicho, usted siempre mire a Dios, usted no me mire a mí, porque el día que usted me empiece a ver a mí, ya se equivocó. Y a veces como ministros tenemos que poner un alto a veces a las personas que nos quieren empezar a ver como más allá de lo que no somos. Dice Pablo que no tengamos más estima de lo que no somos. O sea, no te sientas más de lo que no eres. ¿Es un privilegio ser un pastor? Claro que sí, pero también es una gran responsabilidad. Porque a veces queremos el privilegio, pero no la responsabilidad. ¿Verdad? Entonces la persona celosa es aprensiva y sospecha de los rivales. Es que se me quiere quitar mi puesto. Esa anda sobre de mí. Yo creo que cuando llega alguien con capacidad para hacer un trabajo o hacer algo, yo creo que se puede dar una competencia sana. No solo en un trabajo, aún en la congregación. Amén. Porque esta tentación le vino a Moisés por medio de la lealtad de sus propios colegas. Fíjese. Había dos hombres llamados Eldad y Medad, y ellos se habían quedado en el campamento cuando la instrucción es que todos se tenían que ir. O sea, todos los ancianos tenían que irse y tenían que presentarse en el tabernáculo. Ellos se quedaron ahí. Ahora sí que tranquilos, como si nada, ¿no?
Y resulta que cuando baja la presencia de Dios, todos empiezan a profetizar. ¿Y qué cree que pasó con estos dos hombres en el campamento? Empezaron a profetizar. ¿Y qué cree que hizo Josué? Sí, Josué el que conquistó, Oye, Moisés, estos dos ni se esforzaron de ir allá y están profetizando. Como que pues nosotros estamos aquí contigo y luego, mire, acompáñame para que veamos un poquito la historia ahí. Números capítulo 11, versículos del 26 al 27. Dice, pero dos hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que habían sido inscritos, pero no habían salido de la tienda, o sea, ellos se inscribieron pero no fueron. Y profetizaron en el campamento, y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. O sea, repita conmigo, un chismoso. Un chismoso celoso. O sea, como diciendo, pues nosotros nos esforzamos, nos paramos más temprano y fui. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud, dijo a Moisés, Señor mío, deténlos. O sea, ¿quién celó a esos hombres? Josué. O sea, uno fue el chismoso. Usted no es chismoso, ¿va? ¿No? Gloria a Dios. Entonces este mensaje es para otra iglesia. Dice, y respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud, y le dijo a Moisés, Señor mío, deténlos. ¿A quién entró celos? A Josué. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Pregunta. Ojalá todo el pueblo fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Porque a veces celamos nada más por celar. Y sería una bendición que aquí todos se levantaran y que todos fueran líderes y que todos nos esforzáramos y trabajáramos juntos. Yo le decía a alguien hoy, no sé cuántos se fueron de pinta cuando eran jóvenes y fueron a Chapultepec a remar. Va a decir que nada más el puro pastor, ¿no? Cuando uno no sabe remar, mire, agarra uno ahí y está uno nada más dando puras vueltas. Y de repente agarras un remo, agarras el otro. Y el chiste es que luego estás ahí. Pero cuando ya sabes remar, te darás cuenta que cuando cada uno agarra la parte del remo que le corresponde, hasta avanzas, ya hasta puedes dar vueltas ahí. ¿No? Lo mismo pasa, hermano. A mí me daría mucho gusto que aquí muchos se levantaran. Pero no, y subió aquella, ¿por qué la subió? Si anda en pecado, mire. ¿Y por qué ahora aquel? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no te levantas mejor tú? Y mire, le estoy hablando de Josué, porque deténlos, mira cómo ni vinieron y están ahí. Si yo quisiera que todos fueran llenos del Espíritu Santo y todos profetizaran y todos sirvieran. Estas dos personas empezaron a profetizar, pero los seguidores leales de Moisés estaban celosos en su nombre cuando ellos usurparon sus prerrogativas proféticas. Pero escuche, los celos, este tipo de celos, no eran parte de la naturaleza generosa de Dios. Así que no cele. Si usted quiere tener un corazón conforme al de Dios y ser un líder conforme al corazón de Dios, gócese cuando Dios levante a otro.
y que sea lleno y que Dios, no importa el tiempo que tenga de llegar a la iglesia, lo importante, y ese es el anhelo de mi corazón, que todos pudieran ser llenos y levantados, pero que no haya celos, amén. Ok, y fíjese lo que dice el verso 29, por favor, ahí déjalo, ahí déjalo. Pero Moisés le dijo: tienes celos por causa mía, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre de ellos, amén. El líder que es celoso de la gloria de Dios no debe preocuparse por su propio prestigio y sus derechos. ¿Sabe por qué? Porque eso está seguro en las manos de Dios. O sea, un líder que está bien delante de Dios, no tiene que preocuparse ni por su prestigio, ni por los derechos que pueda tener. Mire, cuando a mí me encargaban algo, me decían, por ejemplo: hijo, te encargo, vamos a levantar a esta persona, vele enseñando. Sí, claro que sí. Y empiezas tú a preparar y Dios te da la gracia para poder preparar a otros. Pero resulta que después ya los patos le quieren tirar a las escopetas. El maestro siempre será nuestro maestro. Y aprenda esto: el día de mañana que Dios te levante a ti y que Dios te use a ti con más poder, con más gracia, con más sabiduría, jamás podrás ser mayor que tu maestro. Jamás. Así Dios te usará más. Por eso Jesús, cuando les dijo a sus discípulos: y en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos, ¿verdad? Y dice: y cosas mayores harán en mi nombre. Y aunque nosotros hagamos cosas mayores de las que Jesús hizo, Jesús sigue siendo nuestro maestro de maestros, nuestro rey de reyes y nuestro señor de señores. Jamás nos podremos poderle quitar el lugar a nuestro maestro, jamás. Entonces aprenda eso. Otra cosa de la que se tiene que cuidar el líder es de la popularidad. ¿Jesús era popular? ¿Sí o no? Lo seguían multitudes. Y eso causó envidia, celos y demás en los fariseos. Por eso procuraban engañarlo, procuraban atraparlo, procuraban pues matarlo en realidad. Siempre habrá quienes dan respeto fuera de lugar a sus líderes y consejeros espirituales, y tendrán la tendencia de exaltar a uno sobre otro. Y esta práctica era común en Corinto. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 9. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 9. Dice: por cuanto uno dice: yo soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino, repita conmigo, Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, la iglesia de Corinto se estaba peleando. Es que yo conocí a Dios por Apolos y no, yo le pertenezco a Pablo. No, amado, mire, es como aquellos pastores. Es que mi iglesia, mis ovejas, no me digas. Si el que dio su vida por la iglesia fue Cristo.
Y las ovejas son de Cristo. Por eso cuando el Señor le encarga a Pedro y le dice, ve y apacienta a mis ovejas. No dijo a las ovejas de Pedro, ¿verdad? Ah, estas ovejas son de Pedro, estas ovejas son de Pablo. ¿Verdad que no? Las ovejas son de Cristo. Se lo digo porque va a llegar un despertar, va a llegar un momento en que los dones que Dios nos ha dado se van a empezar a activar. Y mire, hay veces que uno no quiere usar los dones, pero es algo que a mí Dios ya me está demandando, que tengo que empezar a utilizar. Y a veces solo falta. ¿Por qué? ¿Por qué seguían a Jesús? Por los milagros que él hacía, porque se daban cuenta que verdaderamente Dios estaba en él. Aunque algunos no todavía sabían que él era Dios, pero sabían que Dios estaba con él. Y por los milagros que hacía Jesús, por eso es que mucha gente lo buscaba, los enfermos, los endemoniados, todos llegaban con él y Jesús tenía tiempo de atenderlos a todos. O sea, era un hombre que tenía una gran popularidad. Pero eso no lo movió. Mire, apenas alguien se sube a un tabique y se marea. Apenas le empieza alguien a decir, oiga, qué bonito ora usted, hermano. ¿Verdad que sí? No, es gracias a Dios que me permite orar. Porque el respeto exagerado a los líderes de la iglesia, no, es que, wow, cómo Dios usa a ese hombre, wow. Sí, amado, mire, usted puede respetar la trayectoria de un ministro, porque claro que hay que respetar al siervo de Dios, reconocer su trayectoria, reconocer el trabajo arduo que ha tenido en la obra. Sí, eso está bien. Pero de ahí a que lo quieras poner y exagerar, no, es que no, hombre, mi pastor, hermano, porque Corinto exageraba. Y repita conmigo, eso es una señal de inmadurez espiritual y carnalidad. Pero lo peor y lo quiero recalcar hoy, y lo peor no es eso, es que aún como ministro tú te des cuenta de eso y lo permitas. Cuando tú ves algo así, tú dile al hermano, mira hermana, gracias a Dios que Dios me usa, pero Él es, porque dice la palabra que inútil siervo soy. Yo soy un siervo inútil. Amén. Y cuando este líder la acepta, está mostrando la misma debilidad, madurez espiritual, una inmadurez espiritual y una carnalidad. Y Pablo estaba ofendido por este tipo de práctica y la rechazaba con todo vigor. Les decía, no, ustedes y yo y los que estamos aquí, todos somos de Cristo. Por eso él enfatiza, nosotros somos colaboradores de Dios, siervos de Dios, porque el que hace todo es Dios. Nosotros solo somos un vínculo, un punto de contacto que Dios usa aquí. O sea, cuando Dios me permite orar por alguien y Dios sana, como en el caso de Israel, que tenía una hernia y me dijo, pastores, que me van a operar, y la verdad ahorita con el tema del COVID no quiero. Ok, ¿tú crees que Dios puede hacer algo? Sí, pastor. Pon tu mano ahí. Empezamos a orar. ¿Y qué pasó? Desapareció la hernia. Y así como ese le puedo decir, bueno, el caso del esposo de mi hermana. Un problema en su columna que ya le había impedido incluso hasta trabajar. Un día Dios me puso, oramos por él, sanó al 100. Ya le habían dicho que no. Y no, ay no, yo. No, gracias a Dios. La gloria y la honra siempre a Él. Amén. Porque también hay gente muy mal agradecida.
Pero eso tampoco me sorprende. Si se lo decían a Jesús, ¿cuántos de los que gritaron crucifícalo no estaba ahí? Y Jesús los había sanado. Y tal vez Jesús los había hecho libres. Y cuando vieron que ya estaba arrestado, no, sí, crucifícanlo. Hay gente malagradecida, sí, sin duda. No es malo que tú ames a tu pastor, a tu líder, que lo respetes, pero no podemos llegar a un punto como lo hace la iglesia de Corinto. Porque acuérdese esto, por favor, un líder conforme al corazón de Dios jamás pretenderá quitarle la gloria a Dios. Digo pretender porque jamás lo haría, ¿no? Entonces, cuidemos esa parte. Los líderes deben ser amados sinceramente por la obra que hacen, pero ese amor no debe de generar idolatría en el corazón de las personas. El líder más exitoso es cuyos seguidores aman más a Cristo. Lo vuelvo a repetir. El líder más exitoso es aquel cuyos seguidores aman más a Cristo. O sea, si yo digo que soy un buen líder, es porque usted ama más a Cristo. Entonces significa que yo estoy haciendo un buen trabajo. Pero hay pastores o hay ministros que no, que nada más ellos que los amen, que los consientan, que los apapachen y que todo, ¿no? Así no es. ¿Qué líder o predicador no desea ser popular entre su gente? Todos. Es como hablamos, ¿no? Hay alguien que le gustan mucho y no van a salir como un político que por ahí decía, se le quedó abierto su micrófono, estos ni aplauden. ¿Para qué estos ni aplauden? ¿Sabe? El batir palmas es para reconocerlo a él. No al pastor, no al ministro, no al líder, a Dios. Y la verdad, la falta de popularidad es un gran beneficio. Porque la popularidad, escuche, se puede conseguir a un alto precio. Jesús lo hizo bien, claro, cuando dijo esto en Lucas 6:26. Y con esto termino. ¿Me puedes poner la traducción en lenguaje actual, por favor? Lucas capítulo 6, verso 26. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que siempre reciben halagos? Hace mucho tiempo su propia gente también halagó a los profetas mentirosos. Mire, ya se quedó muy serio. O sea, diciendo Jesús, no olvidemos que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se levantaron muchos falsos profetas y reyes y multitudes los alabaron porque predicaban, te va a ir bien, la prosperidad, y mira, mi rey, tú vas a ser poderoso, vas a conquistar. Ajá. ¿Y cómo le iba a Jeremías? Pero ¿quién predicaba la verdad? Jeremías. ¿Jesús fue popular? Sí, pero le costó la vida. Que al final sabemos que era un plan perfecto de Dios. O sea que un buen líder tiene que guardar su corazón de la popularidad. Y si usted quiere ser popular, pues quiero decirle que no nos va a ir tan bien. Mire, si por mí fuera, yo le digo una cosa con todo mi corazón, yo no transmitiría. Y si lo hago es porque es una orden directa de Dios.
Pero si por mí fuera, yo seguiré aquí. Pero por una o dos personas que nos sigan de otros estados, de otros países incluso, vale la pena seguirlo haciendo. Vale la pena, porque hay gente fiel que nos sigue de Puerto Rico, de Colombia, de otros países también, de Chile. Repita conmigo, la popularidad es inconstante. Así que no pretendas ser popular. Y si Dios te levanta y alcanzas cierta popularidad, no olvides lo que Jesús hizo. Amén. Porque tristeza les va a esperar a quienes dependen de la alabanza de las multitudes, antes que la aprobación de Dios. Porque eso fue lo que le pasó a Saúl. Aunque Dios ya lo había desechado, él prefería que el pueblo lo siguiera alabando. Y vean cómo terminó Saúl. Él prefirió ser popular delante del pueblo antes que ser aceptado por Dios. Y veamos ahora la actitud de David. Yo siempre le he dado este ejemplo porque hay un contraste bien claro entre Saúl y David. David, cuando fue confrontado por su pecado, al igual que Saúl, pero ya vimos la actitud de Saúl. Porque no sé, yo en el lugar de Saúl, yo me hubiera tirado ahí y Samuel, por favor, ayúdame a orar y que Dios me perdone. No, es más que me quite el reino, pero que no me deseche Dios. Pero a él le interesaba más lo que la gente pensaba. O sea, para él era más importante la popularidad antes lo que Dios ya había pensado de él. En cambio, David, cuando es confrontado por lo que hizo, él se humilló delante de Dios y le pidió perdón por lo que había hecho. Y se arrepintió. Y usted sabe, la historia de la Biblia enseña, el más grande rey que Israel tuvo. El más amado, el más respetado, el más recordado, y que Dios le dio grandes victorias a David. Así que, iglesia, y el Señor te dice en Mateo 5:11, póngase sobre sus pies y pónganme ese versículo, Mateo 5:11. Y si te están persiguiendo hoy, ve lo que Dios dice. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, dice el Señor. Bienaventurado eres. Jesús dijo que nos debemos de regocijar cuando seamos perseguidos. Y la persecución puede ser provechosa para nosotros. Solo les digo 4 cosas rápido. Aparta nuestros ojos de las recompensas terrenales, aleja a los creyentes superficiales, fortalece la fe de los que permanecen y sirve como ejemplo a los que vendrán después de nosotros.